Hola, en este video vamos a seguir hablando del triángulo autopolar. En la clase anterior definimos lo que era el triángulo autopolar y probamos que el triángulo diagonal de un cuadrángulo completo inscrito en una circunferencia era un triángulo autopolar con respecto a esa circunferencia. Este resultado nos daba una infinidad de triángulos autopolares con respecto a esa circunferencia. ¿Qué pasa si comenzamos ahora con un triángulo? Es decir, tenemos un triángulo ABC y la pregunta es si existe una circunferencia de tal forma que este triángulo ABC sea autopolar con respecto a esa circunferencia. Para empezar, vimos que los triángulos autopolares son triángulos obtusángulos. Esto quiere decir que si nuestro triángulo es agudo, pues entonces no hay forma de encontrar dicha circunferencia. Necesitamos forzosamente que nuestro triángulo sea un triángulo obtusángulo. Si logramos encontrar dicha circunferencia, entonces la pregunta es si existe una única circunferencia o si podemos tener también una infinidad de circunferencias con respecto a las cuales nuestro triángulo ABC sea autopolar. También en la clase anterior vimos que el ortocentro del triángulo debe de coincidir con el centro de la circunferencia. Entonces el primer paso para encontrar esa circunferencia sería trazar las alturas de este triángulo. Voy a trazarlas y a los pies de las alturas vamos a llamarlos D, E y F respectivamente, y al punto de intersección de estas alturas vamos a llamarlo O, que es el ortocentro de nuestro triángulo ABC. Lo siguiente que necesitamos es que la recta ABC sea la polar de A. Eso quiere decir que lo que estamos buscando es que A y D sean puntos inversos. Si recuerdas cómo encontrar el punto inverso de un punto que vive afuera de una circunferencia, entonces tendrás una idea del siguiente paso que vamos a hacer. Si recuerdas, cuando teníamos una circunferencia dada y por ejemplo buscábamos el inverso de D, donde D estuviera afuera de nuestra circunferencia, lo que hacíamos era trazar tangentes a la circunferencia y después trazar la recta que definían los puntos de tangencia. Y con eso encontrábamos el inverso de D. Vamos a hacer un poco al revés esa construcción. Entonces, lo primero que vamos a hacer es trazar la circunferencia que tenga diámetro O y D. Y como quiero que A y D sean inversos, voy a trazar la recta perpendicular a OD que pase por A. Vamos a tomar un punto de intersección de esa recta con la circunferencia, al cual voy a llamar P, que este sería como el punto de tangencia con la circunferencia y la tangente que pasa por D. Así nuestra circunferencia que estamos buscando tiene centro en O y pasa por P. Voy a trazar esa circunferencia. De hecho, voy a mover un poco el punto A para que se vea completa esa circunferencia. Y nuestra afirmación es que esta circunferencia roja es la que estamos buscando. Para demostrarlo, observa primero el triángulo OPD. Ese triángulo es rectángulo porque OD es un diámetro de la circunferencia rosa. Como la recta azul pasa por P y es perpendicular a OD, eso quiere decir que esta recta azul es una altura de este triángulo OPD. Y nosotros ya sabemos que la altura que cae sobre la hipotenusa de cualquier triángulo rectángulo divide al triángulo rectángulo en dos triángulos semejantes a ese triángulo OPD. Entonces vamos a tener que el triángulo OAP es semejante al triángulo OPD. De esa semejanza tenemos que OA entre su correspondiente que sería OP es igual a OP entre su correspondiente que sería OD. De esta igualdad tenemos que OA por OD es igual a OP cuadrada. Entonces A y D son inversos con respecto a esta circunferencia roja, porque OP es el radio de esta circunferencia roja. Como BC es perpendicular a la recta OD, porque recuerda que OD es altura de ese triángulo ABC, entonces esta recta BC es la polar de A. Veamos que AC es la polar de B y que AB es la polar de C con respecto a esta circunferencia roja. Para ello vamos a usar el teorema fundamental. Como C vive en la polar de A, eso quiere decir que la polar de C debe de pasar por A. Además, la polar de C debe de ser perpendicular a la recta OC, pero la recta perpendicular a OC que pasa por A es justamente la recta AB, por lo tanto AB es la polar de C. Análogamente,
como B vive en la polar de A, entonces la polar de B debe de pasar por A. Además, la polar de B debe de ser perpendicular a la recta OB. Eso quiere decir que la recta AC es la polar de B. Por lo tanto, nuestro triángulo ABC es autopolar con respecto a esta circunferencia. Ya demostramos con eso que la circunferencia roja es la circunferencia que estábamos buscando. Además, esta circunferencia es única, porque la recta azul y la recta rosa son únicas, de modo que un triángulo obtusángulo tiene una única circunferencia respecto a la cual es autopolar. A esta circunferencia la conocemos como circunferencia polar del triángulo obtusángulo ABC. Con esto terminamos esta clase.